por la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes. Yo sí me siento muy privilegiada porque todavía hace poco no estuve aquí con ustedes. El año pasado estaba yo internada, pero Dios me sacó, ¿verdad? Y el día de hoy, pues te invito a que hagamos una oración para pedirle la dirección al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor. Padre Santo, en esta mañana, pues yo te pido que pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, porque tú sabes, Señor, que toda la semana te he estado pidiendo, Señor, que me des sabiduría y que me indiques, Señor, de lo que debo de hablar, Señor, porque no quiero, Señor, ofender a nadie, porque al contrario quiero edificar a mis hermanas, Señor, que no se vayan igual, Padre, que sepan todo lo que somos capaces de hacer como mujeres, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi hermana, a ver, vamos a hacer algo como lo que hicieron el domingo pasado. El domingo pasado fue Día del Niño, hace 2 domingos fue el Día del Niño. Festejamos a los niños y la clase, ese día fue la plática acerca del propósito de los niños, ¿verdad? Y a los niños se les trajo a todos para adelante. A mí me gustaría que hiciéramos lo mismo y sirve que dejamos descansar un poco las sillas, ¿verdad? Y vamos a traernos a todas las que son mamás para adelante. Sí, a todas, porque la plática de hoy es para las mamás. A ver, ¿cómo? Que se sienten adelante. Sí, sí, aproveche y salude a su hermano, al que no saludó, hermana. ¿Sí? Todas las mamás adelante, porque la plática de hoy es mujeres con propósito. Mujeres con propósito. Aproveche y salude a su hermano que no ha saludado, hermano. Porque yo quiero, hermana, que el día de hoy tú te lleves esto, ¿verdad? Que como mujeres somos muy importantes para Dios. Hay un versículo en la palabra, en Proverbios 31:10, que dice: la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Fíjese, ahí el Señor nos compara como piedras preciosas. Y usted y yo somos muy importantes, hermana. ¿Sabe qué? Nosotros somos el corazón. ¿Sabe usted que nosotros somos el corazón de la casa? ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar en medio de nuestro esposo y de nuestros hijos. Por eso es que necesitamos ser muy sabias, necesitamos ser prudentes, ¿verdad? Ahorita vamos a aprender. Aquí en esta casa se nos habla mucho acerca del propósito, ¿verdad? Que somos, todos venimos tenemos un propósito, pero ¿cuál es ese propósito? Y el día de hoy yo quiero que aprendamos como mujeres cuál es ese propósito, ¿sí? Porque ahorita, hermanas, el matrimonio está en peligro de extinción. ¿Todo por qué? Pues porque ignoramos, ¿verdad? Y porque nos alejamos de Dios, porque ignoramos lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y yo le puedo decir, ¿verdad? Como en Cristo yo tengo casi 50 años de creyente. Cuando yo me convertí tenía 17 años, ahorita tengo 65. Y yo venía del mundo, hermano. Yo nací en una familia que no era creyente. Entonces, pero cuando yo conocí a Dios, híjole, todos mis pensamientos, todo lo que yo traía se me vació. Y Dios empezó a yo empecé a decir: Señor, yo quiero ser diferente. Señor, yo ya no quiero ser como era antes. Señor, yo si un día me caso, quiero
que mi matrimonio sea para ti, quiero servirte junto con mi esposo. Si yo un día tengo hijos, yo quiero que mis hijos te sirvan, ¿verdad? O sea, todos mis pensamientos empezaron a hacer acerca de Dios, pero ahorita vamos a ir viendo cómo vamos a ver características de una mujer con propósito, ¿sí? El viernes, para los que no vienen, el primer punto, ¿verdad? Que el primer punto que vamos a ver es que una mujer con propósito es una mujer de pacto. Hermana, los viernes nos están dando clases de liberación y te has perdido esas pláticas muy buenas. El pastor y apóstol, que es nuestra cobertura, Juan Carlos Ordaz, está viniendo, fíjese, desde allá donde ellos, de su iglesia, a darnos esas pláticas. Y nos están enseñando acerca de cómo hacer la guerra espiritual, acerca de la liberación, ¿verdad? Y precisamente el viernes nos habló del pacto y nos dijo que el pacto es un compromiso con Dios, ¿sí? ¿Y qué implica ese pacto? Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, hacemos un pacto con Él, ¿sí? Hacemos un compromiso con Dios. Ese pacto implica que tenemos derechos y obligaciones, así como cuando nos casamos, ¿verdad? Que nos leen allí que como mujer, ¿verdad?, le prometemos cosas al hombre y el hombre también nos promete cosas a nosotros, y ahí prometemos que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y ahorita pues muchos han violado ese pacto porque lo rompen. ¿Se fijan qué importante? Porque el matrimonio lo instituyó Dios, no lo instituyó el hombre, ¿verdad? Entonces, para Dios el matrimonio es muy importante, mis hermanos. Por eso es muy importante que lo cuidemos. Mire, yo he leído muchas veces la Biblia y todos sabemos que Génesis empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban en la faz del abismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Sabe qué? Me ha gustado mucho que últimamente que he platicado con la pastora Jocabed, que es mi hija, ella me ha compartido, porque también ella ha tenido esa inquietud. Dice: mamá, yo traigo esa inquietud sobre los matrimonios, traigo mucha carga, ¿verdad? Dice, y ella dice así, esta frase que me ha gustado mucho, dice: es que el matrimonio es un Edén. Ya ven que la palabra de Dios, cuando habla de la creación, dice que Dios, cuando formó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cuidara. El matrimonio es un Edén donde Dios nos pone. Entonces, ¿cuál es la ley? Le puso para que le dio la responsabilidad de que lo cuidara y lo labrara. Así nosotras, ¿verdad? También Dios nos puso en el matrimonio, es un Edén, ¿verdad? Nosotros disfrutamos a nuestro esposo, ¿verdad? Disfrutamos estar con él, pero también lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar ese Edén. Ese fue el problema, ¿verdad? De que yo creo Adán descuidó a Eva y ¿qué pasó? Pues que por ahí se le apareció la serpiente y la hizo caer, y a través de eso entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Y el señorío que Dios le había dado a Adán y a Eva se lo robó la serpiente, que dice la palabra que el diablo entró en ella, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar ese pacto que hacemos con Dios cuando le hemos abierto nuestro corazón, ¿sí? Y cuál es ¿cómo se dice? Las condiciones para cuidar ese pacto, pues es la fidelidad, ¿verdad? Porque nos decía nuestro pastor el viernes que a veces nos alejamos de Dios hasta que nos andamos ahogando, andamos ahora sí buscándole, y entonces sí queremos que nos cumpla las promesas, pero pues si nos hemos alejado de Él, ¿verdad? ¿Cómo queremos venir y reclamarle? No, hermanos, necesitamos ser fieles si queremos que Dios también, porque Dios no se olvida de los pactos, pero nosotros sí. Entonces esa es una condición, ¿verdad? La fidelidad. Ahora, ¿por qué, hermano, es tan importante que seamos fieles? Porque hay condiciones, ¿verdad? Toda promesa en la Biblia trae condición, y las condiciones de ser mujeres de pactos precisamente es que los beneficiados son nuestros hijos, hermano. Le digo una cosa y un secreto: a mí todo lo que me motivó después de que me casé y tuve a mis hijos eran mis hijos. Porque yo miraba futuro y decía: es que yo quiero que mis hijos sean diferentes, ¿sí? Yo vengo de una familia de 10, no es la de la tele, soy la octava,
Sí, fuimos 8 mujeres y 2 hombres, imagínense, sin ser creyentes, ¿verdad? Sin Cristo, cometemos muchos errores. Yo les he dicho a mis hermanas, todas, que para mí han sido un ejemplo, todas me han enseñado de una manera o de otra, a mí me han enseñado mis hermanas para saber lo que quiero y lo que no quiero, ¿verdad? Entonces yo decía, es que yo quiero que mis hijos sean diferentes, ¿verdad? Yo quiero que le sirvan a Dios. Yo pensaba, ¿verdad?, en aquel tiempo que yo venía y que conocía a Dios, pero esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Porque para eso, más que nada, hermanos, pues tenemos que entender esto, ¿verdad?, de que tenemos que ser fieles. La fidelidad es muy importante. Entonces, vamos a ver la siguiente característica. La mujer de propósito es una mujer de fe. Ya vimos el primero, ¿verdad?, que somos mujeres de pacto, que hicimos un pacto con Dios el día que le abrimos nuestro corazón, ¿sí? Y ¿sabe para quién? Nos decía el pastor también, que para quién era ¿cómo se dice? Este pacto. Ahí en Deuteronomio 7:9 dice que para los que guardan su pacto, ¿sí?, y los que se acuerdan de sus mandamientos, los que guardan sus mandamientos, ¿sí? Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco, no se preocupe, ¿sí? Bueno, al siguiente punto, que es una mujer de fe, ¿sí? Es el siguiente punto. Pues la fe, todo el mundo podemos decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Y ese es el primer paso de la fe, ¿verdad? Pero ¿qué es la fe? Pues la fe, dice ahí en Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es creer en algo que no vemos. A Dios no lo vemos, pero creemos que existe, ¿verdad? Porque lo sentimos, ¿sí? Entonces, cuando tú eres una mujer de fe, cuando has creído en Jesús, ¿sí?, y has adoptado la fe por herencia. ¿Por qué? Pues por el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí en Génesis 12, si usted lee todo el capítulo de Génesis 12, habla acerca del llamamiento de Abraham. Y ahí es donde Dios hace un pacto con Abraham y le dice, mira, cuando Abraham y Sara, ¿verdad?, ya eran grandes y no habían tenido hijos, fíjense, pero ellos creyeron contra esperanza, porque incluso Sara ya era una mujer que ya se le había retirado la costumbre de las mujeres y se embarazó como a los 90 años, imagínense, y tuvo a Isaac cuando Abraham tenía casi 100 años. Imagínense que ya nosotros a esa edad ya somos unas ancianas, ¿verdad? Pero la Biblia no dice ancianos, la Biblia dice eran de edad avanzada, para que no nos ande llamando viejitos o ancianos, ¿sí? Entonces, si se fija cómo es importante, ¿verdad?, que los compromisos que hacemos, ¿verdad? Entonces, hay que ser mujeres de fe, hermano, porque cuando somos mujeres de fe, para Dios eso es muy importante, tocamos el corazón de Dios, ¿sí? El siguiente punto, vamos a ver que una mujer con propósito es una mujer que conoce a Dios, ¿sí? Jeremías 9:23, fíjese, el subtítulo de ese espacio habla de que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre, ¿sí? Y dice, así dice este versículo, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus muchas riquezas, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿sí? Una persona con propósito conoce a Dios. ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Sí? Ahorita vamos entendiendo bien estos puntos, ¿sí? Pero el primer paso es cuando que una mujer tiene un encuentro personal y profundo de Dios, porque usted puede oír que todas las mujeres dicen, sí, yo también tengo a Dios. Sí, pero es muy diferente. Una cosa es conocer a Dios y otra conocer de Dios, ¿sí? Conocer a Dios es cuando tú tienes un encuentro personal y profundo a Dios y Dios se te ha revelado a través de experiencias, a través de su palabra, ¿verdad? Y conocer a Dios, pues todo el mundo podemos decir que conocemos a Dios, pero en realidad no es cierto, porque nunca hemos leído, ¿verdad? Si usted habla con una persona, se da cuenta que nunca han agarrado una Biblia.
Y muchos que no, de las personas que dicen eso, creen que por tener en su casa una Biblia católica de este tamaño y tenerla abierta en el Salmo 91 ahí, ya creen que con eso ya conocen a Dios o se están protegiendo. No es cierto, hermano, ¿verdad? Tenemos que tener así como un encuentro personal y profundo con Dios. Hasta que tenemos esa experiencia, empezamos a conocer a Dios. Mire, cuando uno, bueno, al menos a mí me pasó, no sé si a usted, pero cuando yo me convertí, cuando Dios tocó mi corazón, lo primero que yo quise es conocer a Dios. ¿Y cómo yo dije, cómo voy a conocer a Dios? Pues a través de su palabra. Ahorita vamos a ver ese punto, ¿sí? Vamos a ver el siguiente punto y ahorita vamos a entender más ese punto cuando lleguemos a la palabra, ¿sí? Porque el siguiente punto habla de que una mujer con propósito es una mujer que se acepta a sí misma. No podemos aceptar a los demás si primero no nos aceptamos a nosotros mismos. Y aquí tenemos que entender varios puntos, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia, en Lucas 38 al 42, que habla de Marta y de María. Yo creo que todas hemos escuchado acerca de esa historia, ¿verdad? Que dice que mientras Marta servía, María fue y se sentó en un lado de Jesús, y esto provocó problemas. ¿Por qué? Pues porque Marta se enojó porque María no le ayudaba y hasta fue y le dijo: Señor, no te puede que María no me esté ayudando, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, aquí lo que quiero es que entendamos que somos diferentes. Todas somos diferentes, nadie es como yo, Dios nos hizo diferentes, ¿sí? Y nos necesitamos las unas a las otras. Y a lo mejor el don que tiene mi hermana, yo no lo tengo, ¿verdad? O la habilidad que tiene mi hermana, yo no la tengo. Entonces, aquí tenemos que entender 3 puntos. Y uno es, primeramente, que tenemos que entender lo que Dios piensa de mí, lo que Dios piensa de mí, ¿sí? Porque a veces ni siquiera nos valoramos a nosotras mismas, ¿sí? A veces mejor, ¿verdad? Nos valoran otras personas. Tenemos primero que entender que para Dios somos muy valiosas y somos muy importantes. Por eso ahorita les hablé del versículo que Dios nos ve como joyas, ¿sí? Y luego el siguiente punto es entender que todas somos diferentes, pero todas somos amadas por Dios, ¿sí? Todas, para Dios todas somos amadas, fuimos rescatadas con la misma sangre del Cordero, ¿sí? Y el otro, aceptar el amor incondicional de Dios, porque a veces lo que les decía, que ni siquiera nos aceptamos a nosotros, a veces venimos tan heridas, traemos tantos complejos y no nos aceptamos. Imagínense, ¿cómo podemos aceptar a las demás si ni siquiera nos aceptamos a nosotras mismas, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos aceptemos a nosotras mismas, que nos valoremos, que somos muy importantes. Imagínense, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a educar si ni siquiera nos podemos valorar a nosotros? Si nosotros estamos llenas de complejos, vamos a transmitir esos complejos a nuestros hijos también. Queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Si a veces nosotros no ganamos batallas, esas batallas las van a tener que pelear también nuestros hijos. ¿Se imagina? Por eso es muy importante que nos valoremos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente punto, ¿verdad? Que es el que va a complementar el de la mujer que conoce a Dios, que es una mujer con propósito, es una mujer que conoce la palabra. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, yo dije, ¿cómo voy a conocer a Dios? Pues a través de su palabra. Y yo me acuerdo que la primera Biblia que tuve fue una Biblia que mi esposo me regaló, entonces no era ni mi novio, se puede decir que fue mi padre espiritual, porque incluso él, cuando me invitó antes en la iglesia donde nos convertimos, cada fin de año se juntaban los hermanos, una hermana hacía tamales, cenaban, pero ponían esa vez me dijo, ándale, te invito, va a haber una película. Y como yo no tenía nada que hacer, yo me había peleado con mi novio del mundo, pues vamos, ¿verdad? No, yo no sé qué hacer. Pero ese día Dios tocó mi corazón a través de esa película, mi hermana, ¿verdad? Porque esa película se trató precisamente, hablaba de la Inquisición, donde mataban a los cristianos, los quemaban vivos. Y a mí me impactó mucho esa película y tocó mi corazón de tal manera que cuando terminó la película yo me acuerdo que yo estaba llorando.
Yo estaba llorando cuando prendieron las luces, hasta me dio vergüenza porque yo estaba llorando, ¿verdad? Pero de allí Dios inquietó mi corazón y empecé a decir, yo es que yo quiero conocer a Dios. Y esa vez mi esposo, pues como venía de una colonia, pues relativamente lejos, ¿verdad? Mi mamá hasta le dijo, muchacho, ¿a poco te vas a ir ahorita? Ya le dijo, no, quédate y mañana te vas. Y esa noche pues hubo la oportunidad de que él me hablara. La primer parábola que yo escuché de la palabra de Dios fue la parábola del sembrador, que habla de 4 tipos de corazón, ¿verdad? Habla y del cuarto corazón habla de la buena tierra. O sea, la buena tierra donde cae la semilla, que es la palabra de Dios, y empieza a dar fruto al 100, dice al 100, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Y yo me acuerdo que a mí me impactó mucho esa palabra. Yo dije, Señor, yo quiero ser de ese corazón. Yo quiero ser de esa buena tierra, ¿verdad? Y me acuerdo que de allí empecé yo a leer esa biblita. Era una Biblia católica, de esas Biblias muy gruesas que todavía traen los libros apócrifos, que son la Biblia católica, ¿verdad? Trae los libros extras que se les llama apócrifos porque supuestamente no deben, son falsos, los sacaron de allí, ¿verdad? Cuando ya hubo hombres que especializados, ¿verdad? Pues examinaron y se dieron cuenta que esos libros no deberían de estar ahí, ¿verdad? Libros como Judith, como Macabeos, como los Paralipomenos, ¿verdad? Todos esos libros los vienen todavía en las Biblias católicas, ¿verdad? A veces hay historias muy interesantes. Hay por ejemplo, Macabeos trae una historia de una mamá precisamente que le tocó ver que a todos sus hijos los mataban. Y ella lo tenían ahí viendo cuando los estaban matando. Y sin embargo esa mamá estaba echándole porras a sus hijos. Tú no reniegues de Dios, hijo, tú no reniegues de Dios. Echándole porra, fíjese, que usted podría estar viendo que estén matando a sus hijos y todavía echándoles porra. Qué difícil, ¿verdad? Son cosas que nosotros no podríamos hacer, ¿verdad? Entonces hay historias, ¿verdad? Y también historias que dice usted, esto que vea, no debería, no son edificantes. Por eso es que tuvieron que examinar y darse cuenta que esos libros no deberían estar ahí. Por ejemplo, en la Biblia tenemos un libro que se llama Cantares. Cantares habla de Cristo y su iglesia, compara a la iglesia como la novia de Cristo, como la amada, y Jesús es el amado, ¿verdad? Y ahí se declaran su amor, y muchos han dicho que ese libro es un libro erótico, porque allí se alaban los dos y se dicen cosas, ¿verdad? Muy bonitas, así como los esposos, ¿verdad? Cuando nos decimos cosas muy bellas. Pero hay que entender que es Cristo y su iglesia, Cristo y su amada, su novia, nosotros, ¿verdad? Pues es un libro, es hermoso, ¿verdad? Porque allí habla precisamente del amor de Jesús y de su amada, la novia que es su esposa, ¿verdad? La iglesia. Sí, entonces ya para entender que una mujer debe de ser de la palabra, de conocer la palabra de Dios, hermano, está el Salmo 119 del 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y luego dice los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Sí? Y los juicios de Jehová son verdad, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios convierte el alma, hermano. Si usted quiere conocer a Dios, usted necesita leer la palabra de Dios, porque es Dios. No vemos a Dios, pero tenemos un manual que es la palabra de Dios, y a través de ella Dios nos habla y Dios nos enseña. Sí, por eso usted tiene que leer, ¿verdad? Y para esto pues tenemos que entender que la palabra de Dios es la clave para una vida transformada, es la clave de una vida transformada, ¿sí? Y para eso pues tenemos que leer la palabra, tenemos que desearla, hermanos.
Como humanos nunca vamos a desear. No, fíjese, a veces nos afanamos tanto, como mujeres tenemos tantas cosas que hacer y no se diga las que trabajan, ¿verdad? Que para darse tiempo para leer, es que no tengo tiempo. Yo he escuchado, por ejemplo, que hay de una persona que ella lee la Biblia, no la lee en la mañana, ella la lee en la noche, pero porque es el tiempo que tiene. Le digo, no le hace, pero no te duermas sin haber leído la palabra, ¿verdad? Pero hermano, usted tiene que decirle a Dios que le dé amor por la palabra, porque usted nunca va a desear, usted nunca va a querer, somos humanos y este cuerpo no quiere, ¿verdad?, las cosas de Dios. Tenemos que obligar a este cuerpo a que busque a Dios. Tenemos que obligar a este cuerpo a que lea la palabra. Así es que por eso hay que decirle a Dios que nos ayude a desearla, ¿sí? Y también obedecer, pero no nomás es leerla y no nomás es buscarla también o hacerlo. También hay que ponerla por obra o vivirla, ¿sí? Porque la Biblia dice que el diablo se la sabe al revés y al derecho, pero él no la vive, ¿verdad? La palabra de Dios está escrita para que la pongamos por obra, para que la vivamos, ¿sí? Y cualquier tipo de consejo, ¿verdad? No podemos decir, no, la Biblia trae consejo para todo, hermano, ¿verdad? Entonces usted no se abstenga, hermana, usted aproveche. Tenemos el privilegio de todavía tener esa libertad de poder abrir su palabra. Hay países donde no la pueden tener ni tampoco menos la pueden leer. Me acaban de regalarme un calendario donde habla de los países del oriente, ¿verdad? Donde allá sufren mucho para llevar las Biblias, tienen que pasarlas de contrabando. Imagínense cómo van a conocer a Dios si no la leen. Imagínense. Entonces, nosotros somos privilegiadas porque todavía hay libertad aquí, tenemos libertad para tener una Biblia y para poderla abrir y no lo aprovechamos, imagínense. Es muy importante, hermano, ¿verdad? Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere entender a Dios, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, solamente va a ser a través de su palabra, pero también a través de venir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos hay el ABC del cristiano, se nos ha hablado acerca del ABC del cristiano, que es la lectura de la palabra, la oración, buscar a Dios y el congregarnos, ¿sí? Es muy importante porque a eso venimos. La gente del mundo dice, no, pues ahí van a perder el tiempo, ¿verdad? Están locos, van a perder el tiempo. Venimos a aprender de Dios, venimos a conocer, a que nos enseñen, ¿verdad? Lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros. Es muy importante, hermano, ¿verdad? Que nos congreguemos. Si no viene, ¿cómo va a aprender? ¿Verdad? Porque a veces nosotros podemos solos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando la abres, necesitamos primero orar, ¿verdad? Y decirle al Espíritu Santo que nos la revele, porque Él es el que nos la va a revelar y nos la va a enseñar. Así dice en Juan, ¿verdad? Cuando Jesús se iba, que dijo, pero vendrá un consolador, Él es el que les va a enseñar. Él es el que les va a hacer entender. Acuérdense que Jesús se fue, pero nos dejó un consolador, que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. El Espíritu Santo es el que entra a nuestro corazón cuando le decimos a Jesús, cuando le abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Él ascendió, o sea, subió al cielo, fue y se sentó a la derecha de Dios, pero nos dejó al Espíritu Santo para que Él esté en nuestro corazón y Él nos enseñe. Él nos revele, ¿verdad? Nos revele. Cuando no tenemos ese espíritu, ¿cómo vamos a entender la palabra? ¿Sí? Por eso es que usted oye a mucha gente, es que no le entiendo. Incluso, ¿verdad? Podemos aceptar a Cristo, claro, pues apenas somos recién convertidas, claro que no la vamos a entender. Qué bueno, ¿verdad? Que tengamos un hermano que nos esté guiando, ¿verdad? Un hermano que nos esté ayudando. Cuando yo me convertí había un hermano que hasta me hacía que me enseñara, me decía, mira, tú te vas a aprender y la semana que entra me lo dices. Y yo me lo aprendía y la semana que entra el hermano, buscaba al hermano, ya me lo sé. Porque siempre, ¿sabe que desde chiquita yo siempre he tenido que me gusta mucho memorizar?
Y yo aprendí capítulos completos de la Biblia. Y yo les sé decir salmos completos. Yo ahorita le puedo decir de memoria Isaías 53. Y no quiero presumir, ¿verdad? Pero cuando estuve a cargo de las mujeres, ¿verdad? Yo las hacía que se memorizaran salmos completos. Una vez nos memorizamos no sé si ha llegado a leer el Salmo 136, que habla de toda la historia de Israel, ¿verdad? Que dice, que siempre dice un párrafo y luego abajo dice, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, porque para siempre es su misericordia. Así se empieza a describir la historia, todo lo que le pasó a Dios al pueblo de Israel en Egipto, y luego dice, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y así, y había hermanas viejitas, había una hermana viejita que ella se memorizaba todo y era muy buena para memorizar. Y hermano, porque ¿sabe qué? Yo en mis tiempos a mí me decían, es que tenemos que memorizarnos la palabra porque va a llegar un día en que nos quiten las Biblias, que nos las prohíban. Y se imagina, si usted nunca se la aprendió, ¿cómo va a poder hacer que se aleje el diablo? ¿Verdad? Así como, ¿qué hizo cuando llevó el Espíritu a Jesús al desierto para ser tentado? ¿Con qué fue con lo que Jesús hizo que el diablo se alejara? Con la palabra, decretando la palabra. Cuando empezó diciendo ahí que el diablo sabía que Jesús tenía 40 días sin comer y ya le andaba de hambre. Entonces lo quiso tentar y le dijo, a ver, si realmente eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? O sea, de esa manera Jesús decretaba la palabra. Y fíjese qué importante nosotros como mujeres, siempre como creyentes vamos a tener dudas. Y siempre el diablo va a estar poniendo dudas en nosotros. ¿Cómo usted se va a alejar al diablo de esas dudas que le ponen en su mente? Con la palabra de Dios. Que, ¿a poco eres tan fácil salva? Sí, el Señor dice que si creo en Él, el creyendo le voy a recibir y Él me va a dar salvación. Su palabra dice, ¿verdad? Su palabra dice, es decretar la palabra, ¿verdad? Decretar la palabra. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos? Decretando la palabra. Ahí vienen todas las promesas. ¿Se fija qué importante que como mujeres seamos mujeres de palabra? Sí, porque nosotros somos, ¿verdad? Somos las que vamos a estar orando por nuestros hijos. Usted, hermano, tiene el poder para orar por sus hijos. Usted es la que tiene el poder. No le diga usted como madre, ¿verdad? Porque son sus hijos. Sí, son sus hijos. Entonces, vamos a seguir. Ahorita vamos a entender todavía más esto. ¿Por qué? Pues porque sigue el siguiente punto que dice que una mujer con propósito es una mujer que ora. Es una mujer que ora. Primera a los tesalonicenses, está muy largo, 5:17 nos manda orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que nunca dejemos de orar. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos? A través de la oración, ¿sí? Es una mujer que busca a Dios en oración. Le busca de todo corazón porque sabe que la oración es un arma poderosa, ¿sí? De guerra. Sí, y nos han enseñado que la oración tiene varios puntos, ¿verdad? Es la oración, es la intercesión. La oración es cuando tú hablas directamente con Dios, ¿verdad? Y también tenemos una oración modelo en la Biblia. Si no sabes orar, hermana, si sabes la palabra, pues ora con la palabra. Qué mejor, ¿verdad? Que recitar la palabra y orar con la palabra, ¿verdad? Porque casi siempre cuando comenzamos decimos, ¿verdad? Es que no sé orar. Usted diga, Señor, es que orar es hablar con Dios, así como hablo con una persona, ¿verdad? Decirle a Dios cosas bonitas, alabar a Dios, es decir todas las cosas bonitas a Dios, ¿verdad? Así es la manera en que lo adoramos. Ay, Dios, eres bueno. Ay, eres un Dios que me ama. Eres un Dios que todo lo puede. Eres un Dios que me creó. Eres el Dios que me redimió. Eres el Dios que me salvó. Eres el Dios que murió en la cruz por mí. Eres el Dios que quiso voluntariamente dar su vida por mí. ¿Sí se fija? Como todas esas cosas bonitas se las podemos decir a Dios. Y luego ya podemos darle, incluso, hermanos, a los niños
niños se les ha enseñado, yo hasta le he dicho al pastor Juan y a la pastora Ale, oigan, lo mismo que le enseñamos a los niños acerca de la oración, deberíamos de enseñarles también a los adultos, ¿verdad? Porque a los niños se les enseñó con una mano las partes de la oración, y los niños se lo pueden decir, ¿verdad? Pero la primera parte es la adoración o alabar a Dios, eso que les dije ahorita. La otra es la confesión, ¿verdad? O sea, pedirle a Dios perdón, porque no falta, de una manera o de otra ofendemos a Dios, ¿verdad? Y pedirle perdón a Dios, ¿para qué? Pues para que nuestra oración no llegue hasta aquí, hasta el techo, sino para que llegue directamente, ¿verdad? Hasta el trono de su gracia. Luego, después de la confesión, a ver, ayúdame. El agradecimiento, darle gracias por todo lo que tenemos, todo lo que nos da, todo lo que hace por nosotros. Y luego la intercesión. Ahora sí, ya cuando cuando le dijimos cosas bonitas, ya cuando le confesamos, le pedimos perdón, ya cuando ¿cómo se dice? Le agradecimos, le dimos gracias por todo, entonces ahora sí vamos a interceder, o sea, vamos a pedir por los demás. ¿Sí? Porque a veces se van directo a la pedidera, ¿verdad? Y una persona que empieza, no se preocupe, ¿verdad? Porque somos como niños, cuando recién nos convertimos somos como niños, ¿verdad? ¿Qué hace un niño? Puro pedir, ¿verdad? Pero cuando empezamos a conocer a Dios a través de su palabra, vamos aprendiendo que primero hay que adorarle, que primero hay que pedirle perdón, que primero hay que confesarle nuestros pecados y agradecerle por todo, y luego ya, entonces ahora sí, Señor, te pido por esto, te pido por aquello. Esa es la intercesión. Y cuando ya aprendimos todo esto, al final ya cuando nos acordamos ya somos unas guerreras, empezamos a pelear por nuestro matrimonio, a pelear por nuestro esposo, a pelear, ¿verdad? A interceder por nuestro esposo, porque fíjese qué importante, nuestro esposo va a un trabajo y a veces no sabemos con qué se topan ellos. Nosotros somos las que debemos estarlos protegiendo y cubriendo. No sabemos a qué tentaciones también van ellos expuestos. Nosotros tenemos que estar orando por ellos para estarlos cuidando de que no caigan en esas tentaciones. Nuestros hijos van a veces a una jungla. Nosotros tenemos que estar, Señor, cuida a nuestros hijos, Señor, guarda a nuestros hijos, Señor, ¿verdad? Nosotros somos las que tenemos el poder para poder estar intercediendo por nuestros hijos. O a que Dios nos los cuide, que Dios nos los guarde, vivir en fe y en confianza de que Dios lo va a hacer. Sí, porque la fe también es creerle a Dios, porque dice sí su palabra, ¿verdad? Pero cuando pídalo creyendo, ¿verdad? Porque el que no cree, pues ya estamos mal, ¿verdad? Porque tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Sí, eso es una mujer de fe. Bueno, ya una mujer que ora. Entonces vamos ahí al siguiente punto, que es una mujer de propósito, es una mujer que ama. Es una mujer que ama. Hay un versículo de la Biblia que hasta hay un canto que dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay un capítulo completo en 1 Corintios 13 que habla lo que es el amor. Si usted quiere saber, ahí habla de que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no guarda rencor, el amor, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Porque la esencia de la palabra de Dios es el amor. Lo que Jesús nos vino a enseñar es el amor, ¿verdad? Porque Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros, ¿verdad? De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? El amor, hermanas, es dar, el amor es servir, el amor es agradecer, ¿sí? ¿Y quién más que la mujer para expresar ese amor? ¿Quién más? Nosotros fuimos hechas para mostrar ese amor, ¿verdad? Fíjense, nosotros tenemos que mostrar el amor a las mujeres, tenemos que mostrar el amor a nuestros hijos. Imagínense, así como estoy, el diablo nos quiere, ¿cómo se dice? Sí, o sea, que nosotros sintamos que no servimos para nada.
Pero así yo digo, no, pero yo puedo estar orando, ¿verdad? Yo voy a estar intercediendo por los pastores, yo voy a estar intercediendo por todas esas mujeres, ¿verdad? Que ya hicieron un compromiso con Dios. Yo voy a estar intercediendo por la iglesia. Yo sí sirvo, aunque sea para orar, pero sirvo, ¿verdad? Pero y a veces el diablo nos quiere hacer creer que no servimos, hermana. Pero nosotros somos unas guerreras, ¿sí? Entonces, nosotros, a veces, mire, en ¿cómo se dice? Las aflicciones de la vida, los problemas de la vida, a veces nos hacen creer que ese amor se nos acaba. Pero hay que ir a la fuente del amor, mi hermana. ¿Quién es la fuente del amor? Jesús, ¿verdad? Jesús. Yo no se crea, yo sí llegué a sentir que sentía, ay no, creo que ya no amo a mi esposo, pero yo decía, no, pero yo tengo que amarlo y Jesús, ayúdame a amarlo, Señor, quiero amar a mi esposo. Y ¿sabe qué? Yo decía, tengo que amar a mi esposo porque yo tengo que enseñar a mis hijos que yo amo a mi esposo. ¿Sabían ustedes que los hijos crecen felices cuando ven que sus dos papás se aman? Y más cuando los ven que se demuestran ese amor. Los hijos crecen con una seguridad cuando ven que sus papás, ¿verdad? Por eso les hemos enseñado que el divorcio les hace mucho daño a los hijos, ¿verdad? Y por eso usted ve tanto joven que anda en las drogas, que se pierde. ¿Por qué? Pues porque vienen de matrimonios disfuncionales, matrimonios que se han deshecho. Los hijos se sienten que andan perdidos, no tienen identidad, porque nosotros los padres somos los que les damos la identidad. Por eso es muy importante, hermano, ¿verdad? Que tenemos que ir a la fuente del amor, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente punto. Una mujer con propósito es una mujer que perdona, ¿sí? Lucas 2, ¿verdad? Habla de los dos deudores. Habla de uno de un jefe que se pone a hacer cuentas y se da cuenta que una persona le debe, creo que habla de 100 denarios, y le habla para pedirle cuentas, y aquel le dice, perdóname, ¿verdad? Yo te voy, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré. Y el Señor le dice, ok, lo perdona, ¿verdad? Pero esta persona sale de ahí, acabándole de dar el perdón a él sale y se topa a uno que le debe más poquito de lo que él debía, y dice que él hasta lo agarra y lo anda ahorcando por págame lo que me debes, ¿verdad? Hasta lo anda ahorcando, y dos siervos del rey lo ven y van y le dan el chisme al rey, y el rey le habla y dice, a ver, mal siervo, ¿por qué si yo te perdoné a ti tú no le perdonaste? Así es Dios con nosotros, hermano. ¿Por qué es tan importante el perdón, verdad? ¿Por qué perdonar? Pues porque el perdón nos trae liberación, hermano. Cuando tú no perdonas, es como si tú anduvieras cargando a esa persona. El mundo está lleno de gente que no perdona, ¿sí? Y nada más platique poquito con ellos para que oiga cómo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, entonces hay gente que el veneno hasta ay Dios mío, ¿verdad? Y luego esa gente contamina, a la gente que está amargada te contamina. Entonces dice, tenemos que tener cuidado, ¿verdad, hermanas? Nosotros, el perdón es muy importante. Nosotras como mujeres fuimos hechas mujeres con emociones, y las emociones Dios las puso para nuestro bien, pero cuando las emociones nos dominan, ya malo, ¿verdad? Porque todas las emociones nos llevan al perdón. Tenemos que ser mujeres que sepan perdonar, ¿sí? Porque el que no perdona es ¿cómo se dice? Al que le va mal, ¿sí? Porque incluso la Biblia habla que si tú no perdonas, Dios te va a entregar a los verdugos, así como el rey, ¿verdad? Le dijo a ese que no quiso perdonar, échenlo ¿cómo se dice? A que lo atormenten, ¿verdad? ¿Qué son los verdugos, hermano? A veces te enfermas por no perdonar. Los verdugos son enfermedades. Los verdugos, ¿verdad? Entonces, mejor nos conviene perdonar, hermanos. Porque otra cosa que debemos aprender es que el perdón no es una decisión. O sea, tú no vas a querer perdonar. A veces yo he escuchado y yo misma lo llegué a sentir. Es que no quiero perdonar. Es que no es que quieras. El perdón no es una emoción, es una decisión. Bueno, si Dios me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar?
¿verdad? O sea, si Dios, y hay yo les decía, el perdón, a veces perdonamos, pero también a veces no nos perdonamos a nosotros. También tenemos que aprender a perdonarnos a nosotras mismas, porque como mujeres, pues claro que cometemos errores, somos humanas, y mientras estamos en este cuerpo estamos expuestas a errar. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios de oportunidades, un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos, así como para que lo entendamos, hermana, ¿verdad? Nuestros hijos cuando la riegan, pues nosotros a veces estamos enojadas con ellos, pero si nuestro hijo viene llorando a pedirnos perdón, nosotros hasta lo abrazamos, ¿verdad? Porque lo amamos. Así es Dios con nosotros, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Y vamos, si le pedimos perdón, Dios siempre está con los brazos abiertos, ¿verdad? Imagínense, nos conviene perdonar para que seamos liberadas, ¿sí? Para que no andemos cargando con eso, ¿sí? Entonces, el no perdonar es como un veneno, hermano, mejor hay que perdonar, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente punto y vamos a ver que una mujer, tengo el siguiente punto, pero el siguiente lo voy a dejar para el último, hermano, porque es una mujer con visión, porque ese es el punto que más quiero tocar. Y el siguiente punto es una mujer que sabe ser amiga. Así como aprendimos de que somos diferentes, pues necesitamos a una amiga. A veces habemos personas que nos cuesta ser amigos, que nos cuesta hacer amistad. ¿Verdad? Habemos unas que fácil, ¿verdad? No podemos, mi esposo se quedó admirado que cuando yo iba al seguro ya estaba plática y plática ahí con la que estaba en un lado de mí, ¿verdad? Pero porque habemos personas que somos muy fáciles de hacer amigos, pero hay otras que les cuesta ser amigas. Pero hermano, fíjese, una persona que no sabe abrirse y luego está pasando por muchos problemas, esa persona se anda aguantando. Por eso necesitamos una amiga que nos escuche, una amiga a quien podamos compartirle, ¿verdad? Aquí se nos ha enseñado que hay personas como el pastor, o una persona que tú le tengas confianza, ¿verdad? Que tú puedas contarle tus problemas, una persona a la que tú sabes que de ahí no va a salir, ¿verdad? Porque a veces por eso también tenemos miedo contar, ¿verdad? Porque tenemos miedo que nuestros problemas ¿cómo se den cuenta a otras personas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener cuidado. Por eso también es la consejería, ¿verdad? Tener también de que personas a las que podamos. ¿Por qué consejería, hermanos? Porque a veces tenemos que ir con personas que sepan aconsejarnos, o personas que ya han pasado por experiencias similares y que sepan darnos un consejo, ¿verdad? Porque a veces, o que tengan ya la experiencia, ¿verdad? De que han pasado por muchas cosas y nos puedan aconsejar por esa experiencia que ya han tenido, ¿verdad? Por lo que ya han aprendido. Entonces, aquí la persona que debe de saber tener amigos, ¿verdad? Ahí tenemos la escritura de Eclesiastés 4, donde habla de que mejor son dos que uno, porque si el uno cayere, pues el otro lo levantará. Y que también habla de que dice que dos que trabajan pues tienen mejor paga que si fuera nomás uno, ¿verdad? Entonces, nos necesitamos los unos a los otros. Aquí en la iglesia, si no hubieran unos que se dedican a hacer el aseo, y otros se dedican a recibir a la gente, otros a predicar, ¿verdad? Somos un equipo, cada quien tiene algo que hacer, ¿verdad? Nos necesitamos. Si no hubiera quien hiciera el aseo, pues imagínense venir y que todo estuviera sucio, ¿verdad? Entonces es muy importante, todos somos importantes para Dios, ¿sí? Entonces, también tenemos que entender, ¿sí? Que necesitamos que esa persona, ¿verdad? En esta iglesia se nos enseña que tenemos muchos dones y que el don, yo les digo, en el lugar donde tú te sientes que te gusta hacer mucho es tu ministerio. Por ejemplo, a la que le gusta cantar, pues es su ministerio. Por ejemplo, yo ahorita que estoy así, yo decía, ay Dios mío, pues yo te quiero seguir sirviendo, porque yo desde que nací a Cristo, yo de una manera que yo quería ser agradecida con Dios era sirviéndole, y a mí me encantaba hacer el aseo, me encantaba y me sigue encantando, nada más que ahorita pues yo no puedo. Entonces yo les dije, oiga, yo quiero, pues pónganme a darle a los niños, ¿verdad? Porque también siempre tuve mucho el ministerio con los niños. Digo, pues que no le hace así sentada.
yo puedo estarles dando la clase a los niños, ¿verdad? Nomás con que me pongan una persona que me ayude a mover, yo decirle, hermano, tráeme esto, ayúdame con aquello, ¿verdad? Pero yo le puedo estar enseñando a los niños. ¿Se fijan qué importante? Que siempre podemos ser útiles, cuando a veces no creemos que no, ¿verdad? Entonces, debemos de entender eso, hermana, ¿verdad? Que somos importantes. Una mujer que también que con propósito es una mujer que sirve, ¿sí? Lucas 22, ¿verdad? Nos habla de que cuando los discípulos le trajeron niños, pero ellos empezaron a pelearse y a preguntarle a Dios, ¿quién es el mayor? ¿Verdad? Y Jesús les dijo, pues el mayor, si quieres ser el mayor, hazte como uno de estos niños, pero el mayor, si quieres ser el mayor, sirve, ¿verdad? Y el mayor ejemplo de servicio fue nuestro Señor Jesucristo, porque él sanaba, ¿verdad? Él ministraba, su servicio era o ministrar, orar por los demás, ¿verdad? Pero él en una ocasión, antes de morir, en la cena, ¿verdad? La última cena que tuvo con sus discípulos, él enseñó algo muy importante, hermano, ¿verdad? Dice la palabra que él se quitó su túnica, se ciñó y tomó un caso, ¿verdad? Para que me entiendan, y le puso agua y dice que empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús con eso? Pues la humildad, ¿verdad? A veces nos toca lavar los pies del otro, y no se crea que eso es humillante, hermana, no, eso es un servicio, ¿verdad? Por eso decimos que el hacer el aseo es importante, el que está en la puerta, todos somos importantes. Para Dios todos somos importantes y todo es servicio, ¿sí? Entonces, el servicio se da por amor, ¿sí? Se da por amor, por agradecimiento, ¿verdad que sí? Cuando conocemos a Dios, pues, y nos damos cuenta de lo que Él hizo por nosotros, ¿qué queremos hacer? Pues servirle, ¿verdad? Buscamos servirle y todo lo hacemos por amor. Incluso hay una cita ahí en Corintios que dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué? Porque ¿a quién le servimos? Al Rey de Reyes y al Señor no le servimos al pastor, no le servimos al hermano, no, le servimos a Dios, le servimos al Rey de Reyes, al Dios de dioses. Por eso nuestro servicio debe ser un servicio pues lo mejor que se pueda, hermano, ¿verdad? No hagamos a la y se va. Mire, yo soy muy rápida, a mí hasta me han puesto la rápida del oeste, ¿verdad? Pero el guarache veloz, ¿verdad? Pero yo sé que cuando a mí quiero hacer algo bien, yo me esfuerzo y yo me esmero porque quiero hacerlo bien, ¿verdad? Y aunque lo haga rápido, aunque me tarde un poco, pero prefiero tardarme, pero hacerlo bien, ¿sí? Entonces, también, ¿dónde servir, verdad? Pues aquí en la iglesia hay muchos, primeramente en nuestra casa, ¿verdad? Vamos, déjeme decirle, primero, nuestro primer ministerio es nuestra casa. Y le voy a decir en una reunión de mujeres, cómo me acuerdo de que una vez nos compartió una hermana que dice que había una hermana que se quejaba mucho de su esposo. Es que me trata mal, es que me dice esto, es que me hace lo otro, es que es muy malo, es que así, ¿verdad? Que se quejaba, quejes. Entonces las hermanas un día, pues vamos a ver a esta hermana, porque no fue. Y cuando llegaron, el tiradero desde que entraba hasta que salía, y dijeron, pues con razón la trata mal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a veces andamos sirviendo en otro lado y pues descuidamos nuestra casa. Déjeme decirte, hermana, primero hay que atender nuestra casa, ¿sí? Y luego hay que atender la iglesia, ¿sí? Nuestra siguiente casa, ¿quién es? La iglesia, ¿verdad? La casa de Dios. Y luego, ¿sí? Mi comunidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Hablamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y luego vamos a ver el siguiente punto, ¿sí? Que una mujer con propósito es una mujer agradecida. Primera a los Tesalonicenses 5:18 es el siguiente, estad siempre, primero ahí empieza con el 16, estad siempre gozosos, el 16, el 17, orad sin cesar, el 18, dad gracias en todo, porque dice, ¿por qué? Pues porque esta es la voluntad de Dios
que demos gracias por todo. Qué mejor que dar gracias por todo, hermano, ¿verdad? En lugar de quejarnos. Acuérdense que se nos ha enseñado que la queja son alabanzas al diablo, ¿sí? Y el agradecer, pues son alabanzas a Dios. Tenemos que ser mujeres agradecidas, ¿sí? La carne, la naturaleza de la carne a veces es murmurar, es quejarse. Eso es lo que, y un mal ejemplo que tenemos es el pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto murmuraba por todo, ¿verdad? Por todo, Dios no les daba gusto, ¿verdad? Entonces, y a veces, hermana, cuando somos gente quejosa, cuando somos gente que murmuramos, los ministerios, déjame decirte que los ministerios se tardan en llegar al pueblo. Se le dijo que en 40 días tenían que pasar el desierto. ¿Y sabes qué? Esos 40 días se convirtieron en 40 años. Imagínense. Si tú quieres que tu ministerio llegue pronto, pues mejor sea obediente. Nos conviene ser obedientes, ¿sí? Y a veces no nos gustan las cosas, a veces no estamos conformes, pero nos conviene mejor obedecer. ¿Sí? Nos conviene. ¿Por qué, hermano? Porque en la obediencia está, cuando tú eres obediente, Dios te trae entendimiento, Dios te revela. En la obediencia está la revelación, ¿sí? Porque si tú eres, a veces cuando eres quejosa, cuando eres inconforme, a veces hasta viene un espíritu de confusión, que no sabes ni qué. Pero cuando eres obediente, Dios mismo te revela las cosas. ¿Qué es entendimiento? Que Dios que te haga entender, ay, sí, pasa esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo les voy a comentar. Hace días, pues yo convivía con una de mis hermanas que pues está amargada, se queja mucho, y yo sentí que me irritaba, y que sentí que llegué a hacerme como que me hacía mucho como ella, y como yo traigo la iniquidad de mi padre, que era una persona muy enojona, que se enojaba muy rápido, entonces todo eso lo trae uno, hermano, y yo en esos días yo me sentía y agréguenle que como mujeres tenemos nuestros días, ¿verdad? Que a veces nos dicen, ay, yo creo que andas en tus días, ¿verdad? Que nos sentimos irritables, que nos irritamos por todo, que todo nos molesta, a veces hasta nosotros mismos, ¿verdad? Nos caemos gordas porque todo nos molesta, ¿verdad? Sí, porque hasta dices tú, ¿por qué me siento así? ¿Verdad? Pues entonces yo andaba, yo creo, en esos días, y anduve muy quejona, y mi esposo luego me pone en mi lugar, ¿verdad? Me pone en mi lugar, cállate, no te quejes, y hasta, ya no me puedo quejar, ya ni siquiera me puedo quejar, ¿verdad? Luego me defiendo, ay, ya ni siquiera me puedo quejar, estoy en mi casa, ¿por qué no me voy a quedar? Luego ponemos, ay, ya ni en mi casa, ¿verdad? Porque como mujeres somos bien buenas, ¿verdad? Bien convenencieras para sacar lo que queremos, ¿verdad? Pero, y sí, gracias a Dios por mi esposo, porque mi esposo me pone en mi lugar, no crea. Usted lo ve paciente y muy bonachón, y gracias a Dios por su vida, porque de veras yo le doy la gloria y la honra a Dios por mi esposo, porque así como estoy, imagínense, él tiene un año con paciencia. Ha tenido un año que yo le digo, gracias, Señor, porque me mandaste un angelote. Para mí ha sido como un angelote, ¿verdad? Que me ha tenido mucha paciencia, y me ha ayudado mucho. Cuando yo me caí el año pasado, él lo primero que me dijo, te voy a dar un año sabático. Y yo, y ahora después le decía, ya ves, tú tuviste la culpa, porque el 25 de abril cumplí un año de la caída, y hasta le dije yo, oye, el viernes es 25 de abril, ya el 26 tú puedes gritar como el de la película, ¡libertad! Sí, le digo, porque vas a ser libre. Pero no, gracias a Dios por la paciencia, ¿verdad?, de mi esposo, porque él ha estado conmigo todo este tiempo, ¿verdad?, como testimonio. La vez pasada era testimonio, ahora es testimonio. Y yo le puedo decir que en este proceso que acabo de pasar, ¿verdad?, porque supuestamente como se tardaron 2 meses en hacerme la cirugía, los huesos van haciendo callo, ¿verdad? En mi caída,
para los que, porque yo sé que hay gente nueva y que no me conoce, yo caí arriba de esta pierna, caí como las de ballet, les digo, con una pierna así y esta caí arriba de ella, y el hueso, mi fémur, se me partió en dos. Imagínense, yo empecé un proceso de dolor que no se imagina, pero yo le doy la gloria y la honra a Dios porque Él me sostuvo y porque Él me dio la victoria, ¿verdad? Para estas fechas me echaron para afuera, el mero 11 de mayo me echaron para afuera porque no me podían hacer la cirugía y los doctores se va a ir a su casa porque no le podemos hacer nada, porque la endocrinóloga no les daba permiso de operarme. Entonces dicen que los huesos empiezan a hacer callo, ¿verdad? La naturaleza, y ese callo no dejó que mi hueso soldara. Al 12 de junio me operaron, pero mi hueso nunca soldó. Me pusieron una placa, pero mi hueso nunca soldó. Por eso ustedes me vean, andaba con mi andador, pero yo no podía, o sea, yo quería caminar y no podía, porque yo no sentía mi pierna que me ayudaba. Entonces, hasta que un día yo sentí, que una de las veces que fui al centro, sentí que mi rodilla algo se me zafó. Y a partir de ahí yo ya no pude dar paso. Entonces al siguiente día que me tocaba un perfil tiroideo en la 71, porque cada mes me tienen que hacer perfil tiroideo, yo le dije a mi esposo, vamos aquí a urgencias para que me chequen, porque a lo mejor porque a mí me dolía mucho, ¿verdad? Mucho. Cuando llegué, pues me salen con que, ¿sabe qué, señora? Luego me mandan a hacer una radiografía y me dicen, no, usted no puede, ya no se va a ir, se va a quedar porque la vamos a tener que volver a hacer otra cirugía. Imagínense, yo otra vez me la pasé llorando todo ese día, porque yo decía, ¿por qué? Pero yo así en ese momento dije, Señor, perdóname, yo ya no te voy a decir por qué, yo sé que en todo tú tienes un propósito y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque a mí como yo estaba, ¿verdad? Luego me pusieron una férula, me hicieron que estuviera en la cama, no me dolía, yo ya no pasé lo que pasé el año pasado, yo estaba sin dolor y nomás se tardaron, ¿verdad? Tenemos que estudiar su caso, tenemos que a ver qué le vamos ahora a hacer. Y pues a los menos 8 días me volvieron a meter a otra cirugía. Pero fue algo bien diferente, hermano. Mire, déjeme terminar con el último punto que me brinqué, que se llama: una mujer con propósito es una mujer con visión, ¿sí? Una mujer con visión es una mujer que mira futuro, que es algo que yo siempre les he enseñado aquí a las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque yo le hablo de que cuando yo me convertí tenía 17 años y cuando me casé yo tenía 19 años. Entonces, pero yo empecé a sentir, yo decía, Señor, es que yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio para que te sirva a ti. Por eso yo siempre les digo, cuando te quieras casarte, cuando pienses en casarte, busca un hombre que sea creyente, que tenga temor de Dios, ¿verdad? Que tú sepas que ese hombre juntamente con él, los dos le van a servir a Dios casados. Porque hemos conocido personas que se casan y se desaparecen, ya no vuelven, ¿verdad? De hecho, yo me acuerdo de una persona que conoció a su pareja, trabajaban en el seguro los dos, y él empezó a ir por ella, ¿verdad? No, es que porque se enamoró de ella y él iba porque quería casarse con ella y según él se convirtió y todo, pero ¿sabe qué? Nomás se casaron y ya ni por la silla volvieron, ¿verdad? Entonces, y todo eso son testimonios, hermana, ¿verdad? Y luego después que empiezas a tener tus hijos, también, ¿verdad? Llevar la mentalidad. Yo quiero que mis hijos sean hijos que cuando crezcan les sirvan a Dios, ¿verdad? Pero cuando tú piensas eso, hermano, es porque tú vas a ser el ejemplo de ellos. Y para que tú seas el ejemplo, tú tienes que ser fiel. Si tú tienes que ser fiel, tú tienes que esforzarte. Eso no es fácil, hermano, y se lo digo por experiencia, porque yo, pues imagínense, desde los 19 años, yo empecé a esforzarme y mi motivación eran mis hijos, y yo le hablo de que venía del mundo,
y que yo en el mundo pues uno se porta como los del mundo, ¿verdad? Pero cuando vienes a Cristo y tu mentalidad cambia, tienes que empezar a pensar en cosas del reino. Y ahí mis hijos aquí están y les pueden dar testimonio que yo me acuerdo que yo dije, yo no quiero que mis hijos escuchen música del mundo. Y yo les conseguía cassette con música cristiana, cuando eran niños, cantos, coritos de niños. Y ellos hasta la fecha se acuerdan de coritos que yo les ponía y todo, ¿verdad? Música cristiana. O sea, yo tuve que pensar, aunque a mí me haya gustado la música del mundo, yo no quiero que mis hijos escuchen. Ya cuando crecieron, hermanos, porque vienen etapas en que llegan a la etapa difícil y usted de repente siente que se le van de las manos. ¿Por qué? Porque el mundo los absorbe, porque el mundo ¿cómo se les dice? Sí, o sea, ellos ven todo lo que hace el mundo y también quieren hacer las cosas del mundo, los atrae, ¿verdad? Pero uno tiene que enseñarles primeramente con el ejemplo, ¿verdad? Y si tú eres, ¿verdad? Uno tiene que ser fiel, uno tiene que ser comprometido con Dios para que ellos vean eso. Y a veces los hijos tienes que obligarlos a venir, no, ellos no quieren, ¿verdad? Aquí el pastor Juan ha testificado aquí que él no quería, pero nosotros no le pedíamos permiso. Al pastor Juan siempre le gustó mucho jugar al fútbol, ¿verdad? Y él llegó a decirme, mamá, es que yo quiero jugar fútbol. Mi hijo, es que los que juegan fútbol tienen que ir los domingos y tú no puedes faltar a la iglesia. Ay, es que hasta se quería meter a las fuerzas básicas. Lo siento mucho, mi hijo, primeramente es Dios al que usted tiene que agradar. Y así nos costó, hermanos, nos costó, ¿verdad? Pero para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Dios empezó a tener misericordia de ellos, porque ellos mismos dicen, se tuvieron que dar cuenta que Dios quería hijos, no nietos. No porque naces en un hogar cristiano hay garantía de que tú crezcas y ya eres cristiano. Tú tienes también que tener un encuentro personal y profundo con Dios. ¿Sí? Tu hijo tiene también que tener lo mismo que tú hiciste, él también tiene que vivir su propia experiencia. Mire, yo muchas cosas no me di cuenta que hicieron cuando eran jóvenes. Una vez en un campamento, ¿verdad? Que estaba Peniel, pues ahí estábamos en una convivencia y luego Peniel le invitó a que pasaran a dar testimonio. ¿Quién quiere pasar a dar testimonio? Y nadie, ¿verdad? Y ella, bueno, yo voy a dar testimonio. Yo en un tiempo me quise alejar de Dios. ¿Y saben qué me di? Yo, pues como tenía amigas sin conversas, una amiga la invitaba ya antes sabía que las discotecas, yo eso no lo sabía. Y luego, y también una vez la pastora Jocabed y su prima se fueron sin pedir permiso a PQ. Y yo no lo sabía. Sí, de veras, hermanos, a veces no nos damos cuenta de lo que, a veces hasta nos cegamos con nuestros hijos y creemos que nuestros hijos son los mejores hijos del mundo. Pero ¿sabe qué? Gracias a los errores de mis hijos, yo me di cuenta que también son humanos, ¿sí? Y también cometen errores, ¿sí? Entonces, y ahí la pastora, Peniel, no, es que, y yo me fui a una disco, y ¿saben qué? A mí me daba coraje porque donde quiera que iba, Dios iba conmigo. Sí, anda, pues yo lloraba. Ay, gracias Señor, porque tú ibas con ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque yo, Señor, no los dejes en paz. Y tú ve con ellos. Y no, yo quería hacer algo y Dios no me dejaba. Fíjese, qué importante, ¿verdad? Que usted siempre esté orando por ellos, intercediendo por ellos, ¿verdad? Y a mí me daban gusto, yo lloraba, pero lloraba de gusto de saber que ellos mismos habían aprendido, ¿verdad? Que había valido la pena tanto esfuerzo, que había valido la pena tanto año estar yendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Llegó un momento como el año pasado, ¿verdad? Todos los que salieron con nosotros a donde estábamos, allá en su casa, en mi casa que es su casa, ¿verdad? Ahí tuvimos la iglesia y teníamos 2 años orando porque Dios nos diera un lugar grande, ¿verdad? Otro lugar porque ya no cabíamos y llegó y decíamos, pues Dios nos va a mostrar el tiempo. El año pasado que yo me caigo, llega la pastora Jocabed y es la primera que me dice, mamá, yo tenía mi recámara arriba. Llega y me dice, mamá, es el tiempo de Dios, la iglesia tiene que salir de ahí. Y luego llega al siguiente día el pastor Juan y me dice, mamá,
Es el tiempo de Dios. Fíjese cómo Dios le habla a uno, ¿verdad? Cómo Dios le habla a uno. Y yo dije, Señor, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir si no me puedo ni mover? Y mi esposo va a tener que atenderme. Fue cuando entendimos que era el tiempo en que Dios nos estaba diciendo que era tiempo de dejar el pastorado y pasarle la estafeta a otro, ¿verdad? Y como ya Dios nos había mostrado que era el pastor Juan y la pastora Ale, ¿verdad? Porque ellos tenían 5 años trabajando con nosotros, que se habían acercado y nos habían dicho que ellos querían servir a Dios de esta manera, y ellos ya hacían todo, nosotros ya no hacíamos nada, ya nomás íbamos y nos sentábamos, ¿verdad? Entonces dijimos, pues es Dios, ¿verdad? Es el tiempo de Dios. Y fue cuando ya dijimos, ya, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes ven que ahora los pastores son el pastor Juan y la pastora Ale, porque Dios los eligió a ellos, no fuimos nosotros. Nosotros sabemos que no fuimos nosotros, fue Dios, ¿verdad? Y fue el tiempo de Dios. Se fija cómo Dios tiene los tiempos indicados y Él es el que nos va a mostrar, ¿verdad? Y por eso yo ahora, hermana, lo que quiero que te lleves y que aprendas y que entiendas sobre todo de que Dios no se equivoca y que Dios nunca Él te va a dar promesas, y que esas promesas va a llegar el tiempo en que se tienen que cumplir. Mire, el año pasado que yo sentía que se me iba la vida, yo me acordaba de las promesas que Dios me ha dado, de que Él iba a prolongar nuestros días y íbamos a llegar a viejitos y que íbamos a tener quien nos sirviera, y yo me aferré a esas promesas. Y Dios me lo cumplió y nos dio la victoria, ¿verdad? Y a pesar de que fue un quebrantamiento, también el quebrantamiento es para que nosotros aprendamos, hermanos. Porque yo también ya de repente se nos olvida de dónde somos y quiénes somos y de dónde nos sacó Dios, y empezamos a portarnos muy alzaditos, ¿verdad? Muy soberbios, y a creer que somos mucho, ¿verdad? Y Dios tiene que meter su mano para quebrantarnos. Y yo así lo sentí, hermano. Yo por eso les compartía el versículo del Salmo, es el Salmo 119, 107, que dice: bueno me es haber sido humillado porque entendí tus mandamientos. Porque a veces se nos olvida de dónde nos saca el Señor, mi hermano, ¿verdad? Y yo le doy la gloria y la honra a Dios de que, a pesar de que fue un proceso difícil, ¿verdad? Pero fue un proceso muy, muy bien, en el que Dios pude ver su mano, ¿verdad? Y en este último proceso, hermano, siempre tenemos las luchas. Lo que yo quería compartirles era de que me habían dicho que iban a estudiar mi caso, pero cuando fueron a decirme un día antes de que al día siguiente yo iba a entrar a cirugía, Dios hasta me dijeron, yo les dije, pues ¿qué me van a hacer? Y el que fue y me llevaba los papeles para firmarles lo de la cirugía, me dice, no ha venido su cirujano a decirle qué le va a hacer. No, hasta el momento en que estaba yo en recuperación para entrar a quirófano, llega mi cirujano y me dice, ¿sabe qué, señora? Le voy a hacer 3 cirugías en una. La primera vez nomás me abrieron aquí aquí en esta pierna para meterme una placa, en la que me pusieron 4 clavos en la rodilla y 4 clavos grandes en la rodilla y 4 clavos chicos. Pero en esa ocasión me dijo el doctor, llegó y me dijo, es la pierna izquierda, me trae una pluma y me pone una rueda para no equivocarme. Y lo dice mi esposo, es que como ya se, ¿verdad? Yo creo que se han equivocado mucho. Me dice la pierna izquierda, dice, le vamos a abrir otra vez ahí donde antiguamente ya se le ve abierto, y le vamos a sacar la placa que trae. Dice, luego en la rodilla le vamos a abrir, porque le vamos a meter un clavo en medio del hueso. ¿Para qué? Porque ese clavo me iba a agarrar el hueso, que ya ven que estaba partido por la mitad. Dice, y me pusieron 2 tornillos. Al siguiente día nos enseñó el doctor la radiografía, donde se ve que me puso 2 tornillos aquí en la orilla del clavo y otros 2 acá. Y luego me dijo, mire abajo tenemos 2 huesos, uno se llama la tibia y otro el peroné. Dice, la tibia es el hueso más grueso y el peroné es un hueso delgado que pues realmente es el que le sirve de apoyo al otro. Dice, de ese peroné también le vamos a abrir.
Dice, porque le vamos a sacar de ahí, de ese hueso, para ponerle injerto en donde no le pegó acá en su hueso, y ponerle injerto en la rodilla, me dijo él. Entonces yo tengo 20 suturas que me hicieron aquí, 3 aquí en la rodilla donde me metieron el clavo, y tengo 11 aquí donde me sacaron del peroné. Y yo después me sentía 2 hilitos acá abajo, que es para que se rían, porque les digo, ¿y por qué traigo 2 acá abajo, doctor? Es que nos sobró hilo, ¿verdad? Sí, y todos esos hilos a los 15 días de que yo cumplí 15 días, fui y me los quitaron, hasta me los estuvieron contando de uno por uno. Eran 36 puntos, hermano. Pero para gloria y honra de Dios, hermano, yo en esa cirugía yo no sentí nada. Yo me dormí y no sentí nada. Y hasta ahorita yo le puedo decir que me levanto con dolor de rodilla, pero yo lo veo normal, ¿verdad? Yo lo veo normal por lo que me hicieron. Y me tomo una pastilla y me siento, ya no me duele nada, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Y yo sé que Dios me va a levantar, hermanos, porque es su promesa, ¿verdad? Y yo le puedo decir, hermano, que a mí no me cayó el 20 hasta el año pasado, que pues ya, ¿verdad? Pasó el pastorado al pastor Juan, y luego también tengo otra hija que es pastora, su esposo es pastor, son los pastores de Gloria Postrera, es el hermano pastor Juan Carlos, que viene y nos está compartiendo los viernes. Yo te invito, hermano, a que vengas, mujer, si quieres prepararte para la guerra, vente los viernes, esfuérzate, vale la pena, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, ¿verdad?, que yo siempre entre semana busco las predicaciones y veo las predicaciones del pastor Juan o del que le toque predicar, y veo las predicaciones de la pastora Jocabet, y hasta entonces me cayó el 20, y le doy la gloria y la honra a Dios, porque digo, gracias, Señor, gracias, porque valió la pena todo el esfuerzo, que todos estos años que yo vi. Y le voy a decir un secreto, hermana, ¿verdad? Yo les he compartido a lo mejor a alguna de ustedes, que cuando estábamos en la otra iglesia, nosotros cantábamos himnos, y mi esposo, pues nos sentábamos juntos, y mi esposo, para honra y gloria de Dios, él hacía voces, ¿verdad?, cuando cantaba los himnos, porque también tiene el don, ya sabe dónde viene. Y yo embarazada, yo siempre le decía a Dios, Señor, lo que yo vaya a tener, que tenga ese don. Yo siempre le decía, Señor, porque entonces todavía no se inventaban los ecos, ¿verdad? Uno no sabía lo que iba a tener, pero yo le decía, Señor, lo que yo tenga, que tengan ese don. Es que Dios conoce el corazón, hermanos. Dios conoce el corazón, y cuando tú le buscas de todo corazón, Dios cumple los deseos de tu corazón. Así dice la palabra, es una promesa donde dice que sí, que Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Y porque yo lo puedo ver ahora, ¿verdad?, cumplido en mis hijos, que Dios les dio ese don a todos, ¿verdad? Pero porque hubo una madre que se preocupó, una madre que pudo ver a futuro, y que pudo darse cuenta qué importante es el esfuerzo, qué importante es la fidelidad, ¿verdad? Porque Dios es el que lo hace, hermano, nosotros no lo hacemos. Por eso el día de hoy te invito a ti, mujer, te invito a ti, madre, a que pienses, a que sientas, a que veas a tus hijos y que ellos sean tu motivación. Si de verdad los amas, esfuérzate, que ellos sean tu motivación. Imagínatelo de grande, imagínatelo adorando a Dios, imagínatelo sirviéndole a Dios. Imagínatelo, pero también hazlo, también esfuérzate, también sé fiel, porque no quieras que Dios lo haga y no te pares. No quieras que Dios lo haga cuando tú ni siquiera te esfuerzas, ¿sí? Entonces, hermana, vamos, ponte de pie, ¿verdad? Yo te invito a que tú te analices, a que tú pienses, ¿verdad?